No vayas al velatorio de tu marido. En su lugar, ve a casa de tu hermana y lo verás todo. Recibí esa nota el mismo día del velatorio de mi marido. Pensé que era una broma cruel, pero aún así decidí pasar por casa de mi hermana, y cuando abrí la puerta, me quedé paralizada por lo que vi. Pero antes de continuar, dime en los comentarios desde qué ciudad me estás escuchando. Me gustaría saber hasta dónde ha llegado mi historia. Lara tenía 36 años. En las últimas 48 horas, su rostro parecía haber envejecido más que en los últimos 10 años. Las ojeras bajo sus ojos eran profundas. Llevaba el pelo recogido de cualquier manera, sus manos temblaban, y todo su cuerpo estaba helado por el frío del amanecer y el peso del luto. Estaba en la cocina de su casa en Dos Hermanas, Sevilla. Preparaba un café que no iba a beberse. El aire olía a flores de difunto, a incienso y a ausencia. La casa estaba sumida en el silencio, un silencio que no era de paz, sino un abismo profundo. Todo estaba listo para su partida hacia el tanatorio. El vestido negro, los zapatos de tacón bajo, el chal que Pablo le había regalado en su último aniversario. Estaba a punto de vestirse cuando oyó el sonido metálico de su buzón. Un sobre blanco, sin remitente, sin ninguna marca ni fecha. Nada. Solo un mensaje escrito en mayúsculas con una tinta negra, áspera y desigual. No vayas al velatorio de tu marido. En su lugar ve a casa de tu hermana. No estás solo. Lara se quedó inmóvil junto a la verja. Sostenía el sobre en una mano y su alma destrozada en la otra. Leyó esas palabras una y otra vez. No entendía su significado. Al principio, pensó que era una broma de mal gusto. Una de esas bromas que duelen más que 1000 puñaladas porque llegan cuando ya casi no te queda sangre. Pero la nota no era una amenaza ni una burla común. Era específica, para ella, y mencionaba a Verónica, su hermana. Intentó pensar con lógica. Quizás alguien se había equivocado de casa. Quizás un vecino entrometido. Quizás un intento cruel de desorientarla. Pero la nota tenía la precisión de quien conoce secretos. Y algo dentro de ella, una voz que no había oído desde la infancia, le gritaba que no la ignorara. Permaneció de pie en la entrada de su casa durante varios minutos, agarrando la nota con fuerza. Una parte de ella quería romperla, lanzarla al fuego e ir al velatorio como debía, para terminar de enterrar su dolor. Pero la otra parte, la que había empezado a doler incluso antes de que Pablo muriera, no la dejaba moverse. La casa de Verónica estaba a solo 4 calles, un pequeño chalet que había alquilado tras separarse de su marido, Andrés, hacía 2 años. Lara y ella nunca habían sido cercanas. 10 años de diferencia. Vidas distintas. Silencios incómodos en cada reunión familiar. Pero cuando Verónica se divorció, Lara le dio una copia de la llave de su casa, por si necesitaba algo. Ella también guardaba una llave de la casa de Verónica, por si acaso. Nunca imaginó que ese por si acaso llegaría cargado de veneno. Con la nota en el bolsillo y un nudo en el corazón, Lara miró el reloj. Faltaban 2 horas para el entierro. 2 horas para despedirse de Pablo. 2 horas para cerrar un capítulo o abrir uno completamente nuevo. Cogió su abrigo, las llaves, y salió sin pensar más. El viento de noviembre le golpeó la cara como una bofetada. Caminó rápido, como si temiera que sus propios pensamientos la alcanzaran. Pasó por calles silenciosas, jardines regados, vecinos que se preparaban para su domingo, ajenos a que alguien estaba a punto de descubrir una verdad que le rompería el alma. Cuando llegó frente a la casa de Verónica, todo parecía normal. Las ventanas cerradas, el pequeño jardín con plantas marchitas y el buzón lleno de publicidad. Nada indicaba que algo extraño ocurriera dentro. Pero al acercarse a la puerta, el olor a café recién hecho la detuvo. Y algo más. Un perfume de hombre. Una colonia que conocía demasiado bien. Su corazón latió con fuerza. El mismo olor que había sentido en la almohada, en la ropa, en el coche durante años. El olor de Pablo. No podía ser. Imposible. Pablo estaba muerto. Estaba en un ataúd frío. Pálido. O eso le habían dicho. Buscó en su bolso. Allí estaba la llave que había olvidado por completo. Con el pulso tembloroso, la introdujo en la cerradura. La puerta se abrió sin esfuerzo, sin un solo ruido, como si la casa la estuviera esperando. Dentro no había silencio. Había pasos, voces, una femenina, otra masculina, risas, el tintineo de tazas, una radio encendida, una escena doméstica ordinaria, salvo que Lara estaba de luto, y su marido debía estar muerto. Se quitó los zapatos para no hacer ruido. Caminó descalza por el pasillo, guiada por el sonido de los cubiertos y las risas. De repente, se detuvo al oír una voz de hombre que decía:
¿Queda azúcar? Ya sabes que me gusta muy dulce. Era la voz de Pablo. Su voz. Sin duda alguna, esa voz que la había despertado tantas veces con promesas, susurros, mentiras. Te va a dar algo, respondió Verónica riendo. Pero venga, te preparo otro. Lara contuvo la respiración. El mundo giraba y no podía moverse. Cada paso que daba era una nueva herida. Se acercó a la cocina. La puerta estaba entreabierta. Y allí los vio. Verónica en bata de casa y descalza, sirviendo café. Y Pablo sentado a la mesa, con el pelo húmedo, en pijama, con la sonrisa de siempre, como si no estuviera muerto, como si nunca hubiera muerto. No gritó. No se desmayó. No lanzó nada. Simplemente se quedó allí, observando, petrificada. Verónica se acercó por detrás y le acarició el hombro a Pablo. Él le cogió la mano y se la besó. Luego Verónica le dio un beso en la cabeza. Parecían una pareja que llevaba años compartiendo mañanas, secretos y camas. Lara retrocedió un paso, otro más. Tropezó con el marco de la puerta. Se agarró a la pared. El pasillo parecía infinito. El aire era denso. Le dolía el pecho. La traición tenía un sabor agrio, como si le quemara la lengua. Salió de la casa sin cerrar la puerta. Caminó descalza por el pavimento hasta llegar a la esquina. Allí se detuvo, se apoyó en una farola y se miró las manos. Temblaban, como si fueran ajenas a su cuerpo. Se preguntó si estaba soñando, si era una pesadilla provocada por el dolor, si en cualquier momento despertaría en su cama, y Pablo le preguntaría si quería té o café. Pero no despertó. Los coches pasaban como si nada. Los pájaros cantaban. La ciudad seguía viva, igual que su marido. Mientras tanto, en el cementerio, el ataúd era enterrado. La madre de Pablo sollozaba. Su hermano leía un poema. Los amigos dejaban flores. Y Lara no estaba, porque Lara había descubierto la verdad. O una parte de ella. Regresó a casa, caminando lentamente, con los pies sucios, las medias rotas y el alma hecha pedazos. El chófer la esperaba en la puerta con cara de preocupación. ¿Está bien, señora Lara? ¿Quiere que la lleve ya? Ella lo miró, incapaz de responder. Subió, entró en casa, se encerró en el baño y vomitó. Luego se quedó sentada en el suelo, llorando en silencio. Pablo estaba vivo, y había estado con su hermana todo este tiempo. La historia que todos contaron, la muerte, el hospital, la enfermedad, el certificado de defunción, todo era parte de algo más oscuro, algo que aún no llegaba a comprender. El teléfono empezó a sonar sin parar. Sus suegros, su cuñada, amigos, nadie entendía por qué no estaba en el entierro, nadie sabía lo que había visto. Apagó el teléfono. Esa noche no durmió. Miró el techo durante horas. Recordó cada palabra de Pablo en los últimos meses. Las excusas, las ausencias, el cambio en su tono, los silencios que antes atribuía al cansancio y que ahora eran señales. Y ella lo había ignorado todo. A las 5 de la mañana volvió a leer la nota. No vayas al velatorio de tu marido. En su lugar, ve a casa de tu hermana. No está solo. ¿Quién la había escrito? ¿Quién sabía la verdad y había decidido advertirla? ¿Y por qué? Se levantó y miró por la ventana. No había nadie en la calle. Pero, por primera vez en su vida, Lara entendió algo. La muerte no siempre es el final. A veces, es solo el principio del infierno. Amaneció sin que hubiera pegado ojo. El rostro de Pablo, vivo y tomando café en la cocina de Verónica, era una escena grabada a fuego en su mente. Como una fotografía que no podía dejar de ver ni cerrando los ojos. En su pecho ya no cabía ni una lágrima más. Estaba seca, vacía, pero viva. Y la idea de estar viva después de que la hubieran enterrado en vida con una traición, la hizo levantarse del suelo. Abrió el grifo del agua caliente sin pensar, casi sin sentir su cuerpo. A cada paso por su casa encontraba recuerdos. Una taza con sus iniciales entrelazadas, una vieja nota en la nevera, la chaqueta que él había dejado en el sofá antes de su muerte. El aire todavía olía a él, el olor de un hombre que se había reído de todo. El teléfono vibró en la mesa del comedor. 43 llamadas perdidas, todas con nombres recurrentes. Suegra, cuñada, primos, amigos. Los mensajes decían lo mismo. ¿Dónde estás, Lara? ¿Estás bien? No viniste al entierro. Todos te esperan en el cementerio. Cogió el móvil, respiró hondo y grabó un mensaje de voz con un tono frágil, como si todavía estuviera en estado de shock. Lo envió al grupo de chat de la familia de Pablo. Lo siento mucho. Me desmayé esta mañana. Ya estoy en casa. Estoy bien.
O eso creo. Gracias por preocuparos. Apagó el teléfono. Se duchó con agua fría. Se vistió sin prisa. Nada de negro. Se puso un vestido azul, ese que Pablo odiaba porque decía que la hacía parecer demasiado seria. Exactamente como él no quería verla. Antes de salir, se miró en el espejo del pasillo. La mujer que había llorado su viudez durante 3 días ya no estaba allí. Ahora frente a ella había otra persona. Alguien que empezaba a entender que el amor no muere, pero las mentiras pueden matar. Salió de casa sin un rumbo fijo. Caminó varias calles como si sus pies supieran a dónde ir, aunque ella no lo supiera, y se encontró frente a la puerta del cementerio. Se detuvo. No estaba preparada. ¿Cómo se puede estar preparada? Dentro, una lápida con el nombre de su marido la esperaba. Una lápida sin cuerpo, sin alma, sin verdad. Entró. El camino de grava la llevó directamente a la zona nueva. Allí, en medio de flores frescas, coronas todavía húmedas y una cruz provisional, estaba la supuesta tumba de Pablo. Se quedó de pie, sin poder acercarse. Sentía que si daba un paso más estaría aceptando una mentira, pero si se alejaba, perdería la única prueba física del engaño. Caminó hacia la cruz. La miró de cerca. El grabado estaba hecho sin esmero. El nombre completo de Pablo. Pablo Emanuel Rivas Gómez. Las fechas. 1979 hasta 2023. Ese año, ese mes, esa mentira. Una brisa suave le agitó el pelo. Sintió frío a pesar del sol cálido. Se arrodilló frente a la tumba. No lloró. Solo pensó, ¿a quién han enterrado aquí? Porque si Pablo estaba vivo, significaba que había otra persona debajo, un desconocido, un cadáver robado. Miró a su alrededor. El cementerio estaba casi vacío. A lo lejos, un sepulturero limpiaba otra tumba. Más allá, una mujer mayor ponía flores en una lápida. Lara decidió acercarse. Había algo familiar en la mujer, como si la hubiera visto antes. «Perdone», dijo Lara, sin saber muy bien qué quería decir. La mujer la miró sin expresión. «Usted es la esposa del joven que enterraron ayer». Lara asintió lentamente. «Sí». La mujer la observó con una mezcla de curiosidad y juicio. «No estuviste. Todo el mundo se dio cuenta. Hubo muchos rumores. Unos decían que te habías desmayado. Otros, que no quisiste venir». Lara no supo qué responder. Quería decir la verdad, gritarla, contarle a esa mujer lo que había visto en casa de su hermana. Pero no pudo. No me encontraba bien, dijo simplemente. La mujer terminó de colocar las flores en la tumba vecina y suspiró. A veces, cuando una esposa no va al entierro, no es por el dolor, es por la verdad. Y la verdad, hija, siempre sale a la luz. Y se marchó. Lara se quedó en silencio. Esa última frase le dio un escalofrío. ¿Lo había dicho al azar o sabía algo? Volvió a la tumba. Esta vez, se inclinó y tocó la tierra. Estaba blanda, como si no estuviera bien compactada. Se extrañó. No era jardinera, pero había ido a suficientes entierros para saber que al día siguiente la tierra solía estar más dura, y entonces notó algo. Un clavel blanco, perfectamente colocado en el centro de la tumba. No formaba parte de los otros ramos. Estaba solo, y debajo, un pequeño papel arrugado, como si alguien lo hubiera dejado a propósito. Lo desdobló. No había letras, solo una foto antigua. Una foto de su boda. Pablo y ella, sonriendo, abrazados, jóvenes y con los ojos llenos de promesas. En el reverso, escrito con tinta negra, las promesas no se rompen, se entierran. El corazón se le paró. Miró a todas partes. No había nadie cerca. ¿Quién había dejado esa foto? ¿Quién sabía tanto? Guardó el papel en el bolso y se alejó. Le temblaban las piernas. Quería gritar, quería correr, quería despertar, pero no lo hizo. Tomó un taxi y le dijo al conductor que la llevara a la funeraria que se había encargado de todo. No sabía por qué, pero necesitaba respuestas. Detalles, agujeros en la historia, algo que le dijera que no se estaba volviendo loca. La funeraria estaba abierta. Una mujer de mediana edad, con cara de pocas horas de sueño y demasiadas lágrimas, la atendió detrás de un mostrador. «¿En qué puedo ayudarla?», preguntó. Amable pero mecánica. «Soy la esposa de Pablo Rivas. Quería hacer unas preguntas sobre su servicio». La mujer abrió los ojos como si viera un fantasma. «Lo siento mucho. Una pérdida terrible. Era muy joven su marido». Lara asintió. «Sí. ¿Podría ver el expediente? Solo quiero asegurarme de que todo esté en orden. Tengo que arreglar unos asuntos legales». La mujer dudó, pero sacó una carpeta y la puso sobre el mostrador. Lara revisó los documentos. El certificado de defunción, el número de cadáver del hospital,
el traslado, la autorización para la cremación. Cremación. Sí, usted firmó la autorización, según consta aquí, dijo la mujer señalando un papel. Lara se quedó helada. Ella nunca había firmado nada, nunca lo había autorizado. De hecho, recordaba haber pedido un ataúd abierto, pero en el hospital le dijeron que no era posible por el mal estado del cuerpo. Miró la firma. Era su nombre, pero no su letra. ¿Puedo llevarme una copia de esto? Claro. ¿Hay algún problema? No, es para el abogado. Gracias. Salió con el corazón a punto de estallar. En ese momento lo supo. Todo había sido planeado. Pablo no solo había fingido su muerte, había falsificado documentos, había construido una historia perfecta. Y alguien, en esa funeraria, en ese hospital, o en ambos, lo había ayudado. Esa noche, Lara no volvió a casa. Se registró en un pequeño hotel a las afueras de la ciudad. Necesitaba pensar en paz, sin miedo a que llamaran a la puerta, sin ver la sombra de Pablo en cada rincón. Se sentó frente al escritorio y cogió un cuaderno. Empezó a escribir. ¿Quién firmó el permiso de cremación? ¿De quién era el cuerpo en el ataúd? ¿Quién dejó la nota el día del velatorio? ¿Quién dejó la foto en la tumba? ¿Qué sabe Verónica? Siguió escribiendo, pregunta tras pregunta. Cada una era un hilo suelto, y ella, aunque rota, iba a empezar a tirar de todos ellos. Antes de dormir recordó cosas que había ignorado durante meses. Las llamadas de madrugada, las salidas sin explicación, los fines de semana que decía tener reuniones, el cambio de contraseña de su móvil, las miradas esquivas cuando hablaban del futuro, la excusa de que nunca era el momento adecuado para tener hijos. Todo estaba allí, siempre había estado allí, pero el amor, el maldito amor, la había cegado. Apagó la luz y por primera vez no lloró. Pablo no solo había fingido una muerte, había matado el amor que Lara le había dado. Ahora solo quedaban cenizas vacías, y Lara no pensaba quedarse de luto. Pensaba desenterrar la verdad, aunque tuviera que hacerlo sola, aunque fuera lo último que la destrozara. Lara regresó a su casa justo cuando las nubes oscuras comenzaban a cubrir el cielo, amenazando con lluvia. Llevaba la copia de los documentos de la funeraria. Los había leído al menos 5 veces en el taxi, pero aún no podía asimilar sus implicaciones. No solo habían falsificado su firma, habían incinerado un cuerpo que, muy probablemente, no era el de Pablo. ¿Quién estaba en esa caja? ¿Quién había ayudado a que esa farsa pareciera una tragedia? Entró, cerró la puerta con llave y no encendió ninguna luz. Caminó por la casa a oscuras, palpando las paredes, acariciando los muebles como si buscara una explicación en ellos. Atravesó el pasillo y se detuvo frente a la puerta del despacho de Pablo. Dudó unos segundos antes de abrir. Él siempre había sido celoso con ese espacio. Su rincón, su mundo. Nunca le permitía a Lara limpiar allí. Decía que ya lo haría él, aunque a veces pasaban semanas sin que moviera nada. Cada vez que ella se acercaba, Pablo levantaba la voz con ese tono suave pero firme que usaba cuando quería marcar un límite. Esa insistencia ahora parecía más que sospechosa. La puerta crujió al abrirse. El despacho olía a papel viejo, a tinta y a algo más. Algo rancio. Como humedad encerrada entre secretos. Lara encendió la lámpara del escritorio. Todo seguía igual. El portátil cerrado, los libros de arquitectura cuidadosamente apilados, los bolígrafos perfectamente alineados en su soporte. Todo era demasiado perfecto, demasiado limpio, como si hubiera preparado su ausencia hasta el más mínimo detalle. Comenzó a revolver los cajones. Papeles de trabajo, contratos antiguos, planos de proyectos, recibos, nada que no hubiera visto antes. Abrió el último cajón del escritorio, el más profundo. Allí había una caja de madera que nunca había visto, tallada a mano con un cerrojo antiguo. No estaba cerrada con llave. Cuando la abrió, encontró un cuaderno negro, grueso, de tapa dura, sin título, sin nombre, nada. Lo tomó con ambas manos. Sentía que el objeto ardía, que tenía su propio pulso. Se sentó en el suelo, apoyada en la pared, y comenzó a leer. Las primeras páginas estaban llenas de frases sueltas, palabras inconexas, fechas, cifras. Pero a medida que avanzaba, el contenido se volvía más oscuro, más claro, más real. Fase 1. Crear distancia emocional. Reducir contacto físico. Evitar conversaciones profundas. Excusar estrés laboral. Fase 2. Normalizar ausencias. Viajes frecuentes. Reuniones nocturnas. Fase 3. Construir coartadas. Usar a B como intermediaria. La familia no sospechará. Lara sintió una punzada en el estómago. El nombre de su hermana estaba allí, negro sobre blanco. No era una sospecha, era una prueba.
Una confesión escrita con la frialdad de un cirujano. Siguió leyendo. Había una página entera con notas sobre hospitales, nombres de médicos, clínicas privadas, contactos. Buscar certificado de defunción legítimo. Necesario soborno. Funeraria San Isidro. Acuerdo verbal cerrado. No mencionar a Lara. Trato solo conmigo. Pasó la página y encontró algo que le revolvió el estómago. No está segura. Dice que deberíamos esperar. Le he dicho que el momento es ahora. Emocionalmente, Lara está vulnerable. Es la oportunidad perfecta. Debajo, una fecha. 7 de septiembre, 2 semanas antes de la falsa muerte de Pablo. Cerró el cuaderno de golpe. Sentía que le faltaba el aire. Quería gritar, pero no le salía ni una palabra. Lo había planeado todo. No había sido una decisión impulsiva. Era un proyecto. Un proyecto de desaparición. Y su hermana era parte del plan. Ya no era solo una traición. Era un crimen emocional premeditado. Guardó el cuaderno en su bolso. Se levantó, salió del despacho y fue directamente al armario de la entrada. Cogió una gabardina y un paraguas. Iba a buscar más respuestas. Se dirigió a la zona donde vivía Verónica. El cielo descargaba una llovizna constante y molesta, como si quisiera borrar las huellas del mundo. Caminó por las calles como una investigadora silenciosa, observando las caras de los vecinos, las ventanas, las puertas. Quería hablar con alguien, con quien fuera que pudiera haberlos visto juntos. Se detuvo frente a la pequeña tienda de ultramarinos de la esquina. Allí, una mujer de unos 50 años ordenaba cajas de fruta. Lara se acercó. Buenas tardes. Perdone, ¿conoce a Verónica, la que vive en la Casa Blanca de la esquina? La mujer la miró de arriba a abajo. Claro. ¿Eres su hermana? Lara asintió. Sí. ¿Desde cuándo la conoce? Desde que se mudó, después de su divorcio. Hará unos 2 años. ¿Y ha notado si la visitaba alguien con frecuencia? La mujer se secó las manos en el delantal y bajó la voz. Mira, no me gusta el cotilleo, pero ya que preguntas, ese hombre alto, de pelo oscuro, con un poco de barba, venía todas las noches. A veces yo me iba tarde y él seguía allí, y a veces ya estaba por la mañana. Se notaba que vivía allí. Nunca me lo presentó, pero no hacía falta adivinar. Eran pareja. Se veía a la legua. Lara sintió un nudo en la garganta. ¿Desde cuándo lo veía por aquí? Hija, desde hace meses. Quizás 6 o más. ¿Y estás segura de que era siempre el mismo hombre? La mujer frunció el ceño. ¿Cómo no voy a estarlo? La colonia que usaba, no se me olvida. La misma que usaba mi marido antes de dejarme. Esos olores se te quedan grabados. Lara agradeció con un hilo de voz. Siguió caminando. Llamó a la puerta de una casa vecina. Abrió una anciana con mirada curiosa. ¿Quién es? Hola, soy Lara, la hermana de Verónica. Solo quería preguntarle si veía a un hombre alto y moreno visitarla a menudo. La mujer la interrumpió antes de que terminara. Ah, el del todoterreno gris. Lara se quedó helada. Sí, ese. ¿Vivía con ella? Pues sí, eso pensábamos todos. Llegaba todas las noches sobre las 10 y se iba a las 6 de la mañana. A veces se ausentaba días. Hace unas semanas que no lo veo. Pensé que habían discutido o que se habían ido de vacaciones. No sé. Era tu marido, ¿verdad? Lara tragó saliva. No, ya no lo es. Se despidió rápidamente. No podía escuchar más. Cada palabra era una puñalada. Cada testimonio le robaba el aliento. Se detuvo frente a la casa de Verónica. No entró. No llamó. No quería verla. Todavía no. Pero necesitaba algo. Cruzó la calle y entró en la pequeña panadería donde solían comprar de niñas. Se acercó al mostrador. Un joven la atendió amablemente. Hola, ¿qué le pongo? ¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí? Unos 2 años. ¿Recuerdas a una mujer llamada Verónica? Vive justo enfrente. El joven asintió. Sí, la del jardín. A veces viene por aquí con su pareja. ¿Los has visto últimamente? La semana pasada. Entraron juntos. Él pidió un café y ella pan. Se sentaron un rato aquí. Hablaban bajo, pero no parecían distantes. Con confianza. ¿Recuerdas si él vino alguna vez solo? Sí, un par de veces. Una vez entró a comprarle flores. Le pregunté si era su mujer. Me dijo que no, que todavía no. Lara sintió que le flaqueaban las piernas. ¿Tenéis cámaras de seguridad? Sí, pero las grabaciones se borran cada 5 días. Asintió. No había nada más que preguntar. Salió, empapada, y caminó hasta la funeraria San Isidro, la misma que se había encargado del servicio de Pablo. Entró con la determinación de quien ya no tiene nada que perder. Esta vez la atendió un hombre mayor, probablemente el dueño. ¿En qué puedo ayudarla? Quiero preguntar por un servicio que hicieron.
Hace unos años. No el de Pablo Rivas, otro. El hombre la miró con recelo. A nombre de Andrés Vargas. Hará unos 2 años. Murió su exmarido. El hombre consultó un libro de registros. Frunció el ceño. Sí, Andrés Vargas. Infarto. Servicio directo. Todo muy rápido. ¿Recuerdas si Pablo Rivas estuvo involucrado? Ese nombre me suena... Un momento. Se levantó y fue a un archivo. Volvió con otra carpeta. Aquí está. Él pagó todo. Fue el contacto principal. A pesar de no ser familiar directo, Lara se tambaleó. ¿Está seguro? No me equivoco. Incluso vino él mismo a traer el certificado médico. Eso fue meses antes de la muerte de Pablo. Lara se quedó en silencio. El mundo volvía a girar. Pablo había estado involucrado en el entierro del exmarido de Verónica, antes de fingir su propia muerte, antes de aparecer en su cocina, antes de destruirlo todo. Salió de la funeraria. Esta vez no lloraba, ni temblaba. Caminaba bajo la lluvia como si nada pudiera mojarla más de lo que ya llevaba por dentro. El cuaderno negro era el mapa del infierno, y estaba decidida a llegar hasta el fondo, aunque no quedara nadie vivo cuando lo descubriera todo, aunque tuviera que arrastrarse entre cenizas y mentiras, aunque su propia sangre estuviera manchada, porque, a estas alturas, lo único peor que la verdad era seguir viviendo en sus sombras. El silencio de la madrugada solo era roto por el golpeteo de la lluvia contra las ventanas. Lara no podía dormir. El cuaderno negro seguía abierto sobre su cama, en la página donde Pablo detallaba la participación de un médico con las iniciales M.P.A. No era difícil adivinar de quién se trataba. La misma firma aparecía en el certificado de defunción de Pablo, y también en el de Andrés Vargas, el exmarido de Verónica. El mismo nombre, la misma caligrafía inclinada, como si firmar muertes fuera para él una rutina. Lara sabía que ese médico no era un simple peón. Era parte de la maquinaria. Se levantó, todavía con la ropa del día anterior, y buscó en internet información sobre el doctor. Se llamaba Mauricio Peña Acosta, un médico de cabecera con especialización en medicina de urgencias. Tenía una pequeña clínica privada, pero también trabajaba en el hospital donde supuestamente habían llevado el cuerpo de Pablo. Tenía la licencia en vigor, ninguna queja pública, pero algo la hizo estremecerse. Había firmado más de 17 certificados de defunción en los últimos 3 años, todos relacionados con pacientes sin familia conocida o con parientes lejanos que nunca aparecieron a reclamar los cuerpos. El patrón era claro. Alguien necesitaba cuerpos sin voz, sin historia, sin rostro. Y este hombre se los proporcionaba. Lara apuntó los detalles en un cuaderno aparte. No quería seguir usando el de Pablo. Aquel contenía sus mentiras. Ella necesitaba construir su propia verdad. Al día siguiente, se dirigió al cementerio donde, según los registros, estaba enterrado Andrés Vargas. El cielo seguía gris. En su bolsillo llevaba una pequeña pala de jardín. No pensaba desenterrar un cadáver, pero quería confirmar algo con sus propios ojos. Buscó la tumba 417B. No tenía mármol ni cruz de metal, solo una simple placa de cemento con su nombre, las fechas y la frase «Descanse en paz». El lugar estaba aislado, cerca del muro del cementerio. Nadie más visitaba esa sección, ni siquiera de paso. Lara observó la tierra. No estaba compactada. De hecho, había signos de haber sido removida recientemente. La hierba que normalmente crece con el tiempo apenas asomaba por los bordes, como si el entierro hubiera sido hacía pocos días. Se agachó y hundió la pala en el suelo. Se deslizó con facilidad. No había sello de cal, ni cemento, ni grava, nada de lo que se usa en las tumbas permanentes. Lo supo entonces. Ese ataúd estaba vacío, o si contenía algo, no era Andrés. Era imposible. Todo era demasiado parecido a lo de Pablo. Oyó unos pasos. Se levantó rápidamente, ocultó la pala y fingió rezar. Un cuidador del cementerio pasó y le lanzó una mirada suspicaz, pero no dijo nada. Cuando se alejó, Lara tomó fotos con su móvil, enfocando la tierra blanda, las flores aún frescas y la falta de una marca oficial del ayuntamiento. Todo servía como prueba. Decidió ir al archivo de protocolos notariales. Necesitaba confirmar si Andrés, antes de morir, había hecho algún cambio en sus propiedades. Se presentó en la oficina, fingiendo ser una amiga cercana, y proporcionó el número de DNI que había sacado del cuaderno de Pablo. Tras casi 2 horas de espera, le entregaron una copia simple del último testamento registrado por Andrés Vargas, fechado un mes antes de su muerte. Lo leyó con atención. Allí estaba lo que temía. Andrés lo dejaba todo a nombre de Verónica, una casa en la costa, una cuenta de ahorros y un seguro de vida. Antes de esa fecha,
Su único heredero era un sobrino que vivía en el extranjero. El cambio era demasiado repentino, demasiado conveniente. Lara se detuvo en una cláusula. El testamento estaba certificado por un notario llamado Luis Salcedo. Lo buscó en Internet. Sorpresa. Era el mismo que había validado un poder especial que Pablo había otorgado a una persona con el nombre vago de RGH. ¿Quién era? ¿Un testaferro? ¿Una identidad falsa? El patrón ya no podía ser ignorado. Médicos, notarios, funerarias, una red, una estructura que permitía fingir muertes, ocultar cuerpos, borrar rastros, y en el centro de todo Pablo y Verónica. Esa noche, Lara no pudo quedarse en casa. Sentía que las paredes la observaban. Salió a caminar sin rumbo hasta que acabó en un pequeño bar del centro, uno de esos lugares donde nadie hace preguntas. Pidió un café y se sentó en una mesa al fondo. Sacó sus notas y comenzó a conectar las líneas. Usó un lápiz rojo. Pablo, Andrés, Verónica. Y en el centro, la palabra dinero. Siempre tan seria, ¿eh? Dijo una voz que la hizo levantar la vista. Un hombre mayor, de pelo cano y ojos pequeños, estaba de pie frente a su mesa. Llevaba una chaqueta gris y una expresión dura. No parecía un cliente. No encajaba en el lugar. ¿Nos conocemos? No, pero deberíamos. Soy Jacinto Vargas, hermano de Andrés. Lara tragó saliva. No constaba ningún hermano. Creía que no tenía familiares cercanos. Eso dijeron en el entierro. Pero nadie me preguntó. Lara lo miró fijamente. Se sentó sin ser invitado. Sé quién eres, Lara. Sé lo de Pablo, lo de Verónica. Y sé que no estás loca. Yo también tengo preguntas. Muchas. ¿Por qué aparece ahora? Jacinto sacó una carpeta. Fotos, documentos, copias de mensajes, porque llevo 2 años investigando la muerte de mi hermano. Nunca creí que fuera un infarto. Era deportista. Estaba sano. Y porque cuando vi las fotos de tu marido, reconocí su cara. Él fue quien se presentó como el abogado de mi hermano. Lo vi, lo confronté, dijo que era su gestor financiero. Luego desapareció. A los pocos días, Andrés murió. Lara sintió que se le salía el corazón. ¿Por qué no fue a la policía? Lo intenté, pero no tenía pruebas. Solo una corazonada. Hasta ahora. Deslizó una foto hacia ella. Una foto tomada desde lejos. Borrosa pero clara. Pablo entrando en casa de Verónica. Se daban la mano. La fecha era de 3 meses antes de su muerte. ¿Qué quieres hacer? Lo mismo que tú. Exponerlos. Pero no de cualquier manera. Tenemos que hacerlo de forma que no puedan esconderse. Si están enterrando vivos o robando identidades, esto va más allá de nuestras familias. Esto es una red criminal. Lara lo miró con desconfianza, pero también con necesidad. Ya no podía sola. Necesito saber si Andrés está realmente muerto. Tengo un contacto en la morgue. Mañana podemos confirmar si su cuerpo pasó por allí o no. Si nunca llegó, tu teoría es cierta. Y no estamos buscando fantasmas, sino cómplices. Lara aceptó, no por confianza, sino por desesperación. Esa noche volvió al hotel con una extraña mezcla de fuerza y náuseas. La idea de que Verónica hubiera matado a Andrés, o peor, que Pablo hubiera asumido su identidad, ya no era una exageración, era una posibilidad. Antes de dormir, abrió de nuevo el cuaderno negro. Leyó una página que antes había pasado por alto. Próxima fase: limpiar cuentas, cerrar ciclos, empezar de nuevo con un nuevo nombre. Todo está listo con V. El resto depende del momento oportuno. Ese nuevo nombre la dejó pensando. ¿Y si Pablo ya no era Pablo? ¿Y si había suplantado a Andrés? ¿O a otro? Miró al techo. El eco de su propia respiración era lo único que la mantenía a este lado de la locura, porque ahora sabía que no había solo un entierro falso, había 2, y probablemente pronto habría más. Esa idea se repetía en la mente de Lara como una sentencia. Las noches se volvían interminables. Los ojos abiertos en el techo, repasando una y otra vez las conexiones, los rostros, las palabras escritas en su cuaderno. Pablo no había fingido su muerte solo para escapar de ella. Había algo más oscuro, más frío detrás. No era solo una traición. Era un patrón, un sistema, una red. A la mañana siguiente, Jacinto la recogió frente al hotel. Llevaba una carpeta. Lara la abrió nada más subir al coche. Eran copias de correos electrónicos, mensajes de texto impresos, fotos de vigilancia. En la mayoría de las imágenes aparecía Pablo o el hombre que ella creía su marido. En algunas se hacía llamar Álvaro, en otras, César.
En varios documentos figuraba con un DNI a nombre de Rodrigo Méndez Torres. ¿De dónde sale todo esto? Una mujer se puso en contacto conmigo hace unos meses, respondió Jacinto, con la vista en la carretera. Dijo que lo conoció como Rodrigo. Se presentó como un empresario viudo, con una hija en Europa. Le pidió dinero para una inversión inmobiliaria. Cuando ella empezó a sospechar, desapareció. ¿Cómo la encontraste? En un foro para víctimas de estafas amorosas. Lo abrí por desesperación. No pensé que nadie fuera a responder. Lara examinó uno de los correos que la mujer le había enviado a Jacinto. Contenía capturas de pantalla de una conversación, frases idénticas a las que Pablo le había dicho a ella durante años. Nadie me ha entendido nunca como tú. Solo tú me haces sentir vivo. Solo necesito arreglar un problema familiar y luego estaremos juntos para siempre. Era como ver una obra de teatro repetida para diferentes públicos. Jacinto le tendió un número escrito en una servilleta. Llámala. Se llama Lorena. Lara llamó desde un teléfono público. La voz al otro lado sonaba segura, firme, con la calma forjada a base de cenizas. Hola Lara, te estaba esperando. Se encontraron en una cafetería tranquila, lejos del centro. Lorena era una mujer de unos 40 años, elegante pero sin ostentación. Su mirada tenía la dureza de quien ha visto demasiado y ha aprendido a dudar de todo. Cuando me dijo que su mujer había muerto de cáncer, lloré con él. Comenzó Lorena, sin rodeos. Me llevó a una tumba falsa. Llevó flores. Me besó mientras lloraba. Me hizo creer que su dolor era real. Lara no dijo nada, solo escuchaba, como recogiendo los pedazos de su propia historia en cada palabra. Me pidió 5.000 euros para invertir en un terreno. Me enseñó papeles, planos, todo parecía legal. Nunca pensé que fuera una estafa hasta que desapareció. ¿Dónde lo conociste? En un evento de la Cámara de Comercio, se presentó como Rodrigo Méndez. Dijo que tenía una empresa de materiales de construcción. Dijo que se acababa de mudar tras la muerte de su esposa. Lara sacó una página del cuaderno negro y se la mostró. Ese nombre estaba en la lista de contactos de Pablo. Lorena lo leyó con atención. Este Carlos L. Peña lo mencionó. Dijo que era su arquitecto de confianza. Pero no sé si existió de verdad. Pasaron la tarde compartiendo detalles. Lorena mostró fotos, recibos bancarios, correos. Cada uno encajaba como una pieza de un puzzle mucho más grande. Antes de despedirse, Lorena dijo algo que la dejó helada. Hay otra. Se llama Juliana. Es investigadora privada. La contraté después de que Rodrigo desapareciera. Y ella ya sabe de ti. Lara se mordió el labio. ¿Qué sabes de ella? Te buscará. Está reuniendo pruebas para denunciarlo. Tiene acceso a movimientos bancarios, imágenes, escuchas. No solo quiere justicia. Quiere hundirlo, sea como sea. Esa noche, Lara durmió solo 3 horas. Al día siguiente, recibió una llamada, número desconocido, una voz fría y profesional. Soy Juliana. Sé quién eres. Y sé lo que buscas. ¿Estás dispuesta a llegar hasta el final? Ya no hay vuelta atrás. Se vieron en un apartamento con las ventanas selladas y las cortinas corridas. Juliana tenía todo dispuesto sobre una mesa. Carpetas, discos duros, USBs, fotos impresas. Ha usado al menos 5 identidades en los últimos 8 años. Ha fingido su muerte 2 veces. Ha mantenido relaciones con 3 mujeres a la vez y ha movido dinero a cuentas en Panamá, Uruguay y Suiza. Lara no podía creerlo. ¿Tienes pruebas? Tengo todo lo necesario para destruirlo. Solo me falta una cosa. Tu testimonio. Lara le entregó el cuaderno negro. Juliana lo examinó con precisión analítica. Esto es oro. Contiene fechas, nombres, rutas. Es la bitácora de un criminal. Pasaron horas organizando la información. Por primera vez, Lara se sintió útil. Ya no era solo la esposa traicionada. Era parte de algo más grande. Juliana sacó un expediente grueso. Dentro había copias de transferencias bancarias. Una de ellas le llamó la atención. Una cantidad elevada enviada a una cuenta a nombre de Verónica Rivas. Lara sintió que se le helaban los pies. ¿Cuánto? 10.000 euros. Transferidos un mes antes de la muerte de Pablo, desde una cuenta asociada a Rodrigo Méndez. El seguro. Mira esto. Juliana le tendió la copia de una póliza. Pablo había puesto a Verónica como única beneficiaria. Fecha de emisión. 3 meses antes del falso accidente. Causa de la muerte. Accidente de tráfico. ¿Cómo lo consiguió? El pago está congelado. Saltó una alerta por posible fraude. Lara cerró los ojos. Respiró hondo. Cuando los abrió, ya no era la misma. Vamos a denunciarlo. Aún no, la detuvo Juliana. Construiremos el caso. Lo filtraremos a la prensa. Los expondremos a todos. A Pablo, a Verónica, al médico,
al notario, a la funeraria. Si los atacamos legalmente, se esconderán. Pero si los hacemos públicos, no tendrán dónde meterse. Lara asintió. Jacinto llegó poco después. Cuando vio toda la información reunida, se le humedecieron los ojos. Nunca pensé que llegaríamos tan lejos. Lara lo miró. Y todavía no hemos empezado. En los días siguientes, crearon un archivo conjunto. Organizaron cada prueba en carpetas digitales. Hicieron copias de seguridad. Contactaron con una periodista independiente. Ella aceptó escuchar la historia con escepticismo, pero al ver los documentos, su rostro cambió. Esto es dinamita. Pero necesito más. Necesito una entrevista. Lara aceptó. Grabaron en una habitación anónima. Su rostro, parcialmente oculto. Su voz, temblorosa al principio, pero a medida que hablaba, recuperaba su fuerza. Mi marido fingió su muerte. Mi hermana fue su cómplice. Lo que hicieron no es solo una traición. Es una estafa. Un crimen emocional, legal y moral. La periodista prometió sacar el reportaje en 2 semanas. Les pidió que no se movieran de la ciudad. Esa noche, Lara recibió un mensaje. Número desconocido. Sé lo que estás haciendo. Deja de cavar. No sabes con quién te estás metiendo. Ella sonrió por primera vez desde que todo había empezado. Porque ahora sabía que él tenía miedo. Porque ahora era ella quien movía las piezas. Lara ya no dudaba al hablar. Sus pasos eran firmes, su mirada, directa. No había espacio para la vacilación. La traición de Pablo la había roto una vez. Pero la nueva Lara no estaba hecha para sufrir. Estaba hecha para exponer monstruos, y no iba a hacerlo sola. A la mañana siguiente, se reunió con Jacinto en el despacho de un abogado especializado en derecho penal. Jacinto había logrado convencer a sus padres, los padres del difunto Andrés Vargas, de iniciar un proceso legal y solicitar la exhumación del cuerpo enterrado como su hijo. Lara se mantuvo al margen durante la reunión, pero su presencia era clave. Había reunido pruebas suficientes para documentar las irregularidades y ahora, por fin, la justicia parecía empezar a girar en dirección contraria a la mentira. Con esto, dijo la abogada, mostrando el expediente que habían montado, solicitaremos una orden judicial para verificar la identidad del cadáver. Necesitamos pruebas forenses, y un juez con 2 dedos de frente nos la concederá. Lara sintió vértigo, pero también un destello de esperanza. Si lograban abrir esa tumba y confirmar que Andrés no estaba dentro, tendrían una bomba en sus manos. La historia cambiaría no solo para ella, sino para todas las personas a las que Pablo y su red de sombras habían tocado. Esa noche, en su apartamento, Lara se sirvió una copa de vino. Revisaba por enésima vez los documentos cuando sonó su teléfono. Número oculto. Contestó con cautela. Hola. Una voz de hombre. Rasposa. Baja. Hay verdades que matan, Lara. Deja que las tumbas sigan cerradas. Y colgó. Lara dejó el teléfono sobre la mesa, temblando. Corrió a cerrar las ventanas y a comprobar los cerrojos. La amenaza era real. No era paranoia. Era una advertencia. Llamó a Juliana, que respondió al instante. Acabo de recibir una amenaza telefónica. No contestes más números ocultos y vente a mi casa. Es más seguro. Tengo cámaras, alarma y seguridad privada. No te arriesgues. Lara hizo una maleta con lo imprescindible y salió. El viento fuera silbaba, como si también supiera que algo oscuro se acercaba. Caminó rápido hasta una avenida principal y tomó un taxi. Durante el trayecto, pensó en la facilidad con la que Pablo había creado identidades, movido dinero, mentido. Pero lo que más le dolía era lo cerca que había estado de él durante años, sin ver quién era realmente. Al llegar al apartamento de Juliana, la recibió con un abrazo silencioso. No hicieron falta palabras. Ambas sabían que cruzar la línea de la investigación secreta a la exposición pública las convertía en un objetivo. Aquí estás a salvo. De momento, dijo Juliana. Esa noche durmieron con las luces encendidas. A la mañana siguiente, Lara revisaba de nuevo los documentos cuando vio algo que había pasado por alto. Un recibo casi insignificante a nombre del médico que había firmado los certificados de defunción de Andrés y Pablo, Mauricio Peña Acosta. Junto a su firma, un pequeño logo de una clínica que no conocía. Buscó la clínica en Internet. Al revisar su página de contacto, descubrió algo inquietante. Entre los miembros del Consejo de Administración figuraba el nombre del notario, Luis Salcedo, el mismo que se había encargado del testamento de Pablo. Lara respiró hondo. Necesitaba confirmar. Siguió investigando. Encontró un viejo artículo de una revista universitaria. Una foto en blanco y negro mostraba a 3 jóvenes premiados por un proyecto jurídico médico.
Mauricio Peña Acosta, Luis Salcedo, y un tercero cuyo rostro no era otro que el de Pablo, bajo el nombre de Esteban García. Otro alias, otro disfraz. Eran compañeros de universidad, le dijo Lara a Juliana. Esta red se construyó hace mucho tiempo. No es una coincidencia. Es un sistema. Juliana la miró con seriedad. ¿Y tú estás en el centro? Esa tarde, mientras volvían de hacer la compra, Lara notó algo extraño. Una furgoneta oscura aparcada frente al edificio. No era de la zona. No tenía matrícula delantera. Al pasar frente a ella, sintió que alguien la observaba. No quiso mirar directamente, pero el miedo volvió a instalarse en su pecho como un animal dormido que despierta con rabia. Esa noche revisaron las cámaras de seguridad. A las 3 de la madrugada, alguien había intentado forzar la entrada del edificio. No lo había conseguido. La alarma había sonado y había huido. Pero no era un ladrón común. Llevaba guantes, pasamontañas, y no se había llevado nada. Juliana denunció el incidente. Lara sintió que el cerco se estrechaba. Estaban cerca de algo que no podían permitir que saliera a la luz. Y ella no iba a retroceder. A la mañana siguiente, en el buzón de Juliana, apareció un sobre blanco sin remitente. Lara lo abrió con guantes, como Juliana le había enseñado. Dentro, un papel con una sola frase. Pablo no es el único. Hay más como él. Juliana la miró sin sorpresa. Te lo dije. Esto va más allá de una relación. Estamos destapando un patrón. Hombres que viven de la mentira. Hombres que desaparecen. Roban vidas, identidades, herencias. Son especialistas. Son depredadores emocionales. Lara sintió una mezcla de terror y determinación. Era como una jungla invisible, y ella, sin saberlo, se había adentrado armada solo con amor. La vista para la exhumación se fijó rápidamente gracias a la abogada y a la presión mediática que empezaba a generar el reportaje de la periodista. Los padres de Andrés acudieron, con el rostro triste pero con una dignidad inquebrantable. El juez escuchó los argumentos, revisó las pruebas y finalmente firmó la orden. La tumba se abrirá en 5 días, bajo supervisión forense y con presencia de todas las partes, declaró. Lara salió del juzgado con el corazón latiendo como si no le cupiera en el pecho. Había esperado tanto ese momento que ahora temía lo que iba a descubrir. Jacinto la alcanzó fuera. Si Andrés no está ahí, todo cambia. Lara asintió. ¿Y si está también? Días después, en el cementerio, la tierra fue removida ante el juez, la familia, el forense designado y varios funcionarios judiciales. El ataúd fue extraído. Lara sintió que se quedaba sin aire. El juez ordenó abrirlo. Dentro había un cuerpo, o lo que quedaba de él. Pero el forense, al examinar los restos, dio la primera revelación. Los registros dentales no coinciden. ¿Qué significa eso?, preguntó Lara. Que este cadáver no es Andrés Vargas. Es de otra persona. El juez ordenó una investigación inmediata. El escándalo no tardó en explotar en los medios. Cadáver equivocado exhumado. Funeraria bajo sospecha. Serie de estafas mortuorias. Eran solo algunos de los titulares que Lara veía desde la distancia. No celebraba. Sabía que esto solo era el principio. Esa noche, frente al espejo, se dijo en voz baja: «Voy a encontrarte, Pablo, aunque me cueste la vida, aunque tenga que bajar contigo al infierno». Porque la verdad no solo estaba bajo tierra. Estaba en los silencios, en los nombres falsos, en las firmas cruzadas, en las tumbas vacías, y en cada mentira que ahora empezaba a pudrirse bajo la luz. Los medios olieron la sangre como tiburones en el océano. El escándalo era imparable. La exhumación del cadáver equivocado destapó una red de corrupción, robo de identidad y fraudes con herencias, seguros de vida y testamentos. Lara, en contra de todo lo que había creído, se convirtió en el rostro de una verdad más dolorosa que 1000 entierros, una verdad que clamaba justicia. A la periodista Alma de la Fuente, la única que había creído en ella desde el principio, Lara se lo dio todo: los cuadernos, los documentos, las grabaciones, las fotos, las notas anónimas, los testimonios de otras mujeres. Y Alma, con una mezcla de profesionalidad y rabia personal, había perdido a un familiar por una negligencia de ese mismo médico, preparó un reportaje que sacudiría al país. El programa se emitió en horario de máxima audiencia. Lara se sentó en el sofá con Juliana, mientras las otras víctimas estaban conectadas por videollamada. Las luces apagadas, el corazón latiendo a punto de estallar. «Buenas noches», comenzó Alma. «Lo que van a ver esta noche no es ficción, es una historia real. Es la historia de cómo una mujer fue declarada viuda mientras su marido desayunaba con la hermana de ella, en una casa a pocas calles del cementerio». La pantalla mostró los documentos,
los nombres de los médicos, la conexión entre las funerarias, los testimonios de otras mujeres, los movimientos de dinero, el seguro de vida a favor de Verónica, los certificados con fechas manipuladas, los errores en los registros dentales del cadáver exhumado. Era imposible mirar y no sentir rabia. Imposible no tomar partido. Minutos después del programa, el nombre de Lara era tendencia. La viuda invisible se había ganado el corazón de los espectadores. Pero ella no buscaba fama. Buscaba justicia. La fiscalía no tardó en emitir un comunicado. Se abría una investigación formal. Se emitieron órdenes de detención contra Pablo Gaitán, su verdadero nombre, contra Verónica Herrera, contra el médico Mauricio Peña Acosta y el notario Luis Salcedo. La red comenzaba a desmoronarse. Pablo y Verónica se dieron a la fuga. La policía rastreó sus movimientos. Sacaron dinero en efectivo en pequeñas cantidades, vendieron un coche de forma ilegal y compraron billetes de autobús hacia el norte del país. Se escondían. Pero el mundo se les hacía cada vez más pequeño. Una semana después, Lara recibió una llamada inesperada. No de las autoridades. No de la prensa. Era Verónica. ¿Qué quieres?, preguntó Lara con voz dura. Quiero hablar. Solo tú y yo. No quiero ir a la cárcel. Te daré lo que quieras. Dinero. Propiedades. Podemos llegar a un acuerdo. Nadie tiene por qué saberlo todo. Ya lo saben, Verónica. Lo sabe todo el país. ¿Aún puedes acallarlo? Eres la víctima perfecta, todos te creen. Pero yo puedo hacer que esto desaparezca. Solo dime cuándo. Lara guardó silencio. Cada palabra de su hermana era un puñal oxidado clavándose en sus recuerdos. La sangre puede unir, pero la traición convierte ese lazo en una soga. ¿Cuánto vale tu conciencia, Lara?, insistió Verónica. No lo suficiente como para venderla por todo lo que habéis destruido. Y colgó. Fue la última vez que escuchó su voz. 4 días después, en una ciudad fronteriza, una mujer se fijó en un hombre que actuaba con nerviosismo en una estación de autobuses. Fingía ser extranjero, pero su acento no cuadraba. Avisó a un policía. Lo detuvieron. Llevaba una identificación falsa, pasaportes ilegales, dinero en efectivo y un sobre con fotos. Era Pablo. Cuando le preguntaron su nombre, no respondió. Solo dijo que había ganado. La fiscalía informó a Lara. Permitieron que las víctimas asistieran a la primera audiencia. Ella fue. Lo vio entrar, esposado. Había envejecido. Estaba demacrado. Ya no era el hombre encantador que la había conquistado. Era una máscara rota, caída, expuesta. Pablo la miró. Lara no bajó la vista. No lloró. No tembló. No habló. Solo lo observó con un silencio más abrasador que cualquier grito. A Verónica la atraparon 2 días después en un motel cercano. Intentó cortarse las venas. No murió. La salvaron y la trasladaron a un centro penitenciario. Durante el traslado, gritaba incoherencias. Decía que Pablo la había manipulado, que ella no sabía nada, que solo firmó papeles, que siempre había envidiado a su hermana, que todo era un montaje, pero nadie la creyó. El juicio duraría meses. Las sentencias eran inciertas. Pero Lara no esperó a la condena para hacer lo que su alma sentía. Volvió al cementerio. Caminó entre las tumbas hasta llegar al lugar que una vez tuvo el nombre de Pablo. El mármol estaba limpio, sin grabados. La tierra, removida. Y nadie se había molestado en arreglarla. Lara se agachó, tocó la tierra y cerró los ojos. Aquí murió la mujer que fui. Ahora he vuelto a nacer. Ya no necesitaba ceremonias. Ya no necesitaba venganza. Había obtenido todas las respuestas. Había arriesgado su vida, su salud mental, su cordura, su fe en el amor, en la familia, en la verdad. Y a pesar de todo, seguía viva. Más viva que nunca. Esa noche escribió una carta. La publicó en sus redes sociales, en el mismo lugar donde cientos de personas le habían escrito durante semanas, dándole apoyo, compartiendo sus propias historias, confesando que también habían sido traicionados por familiares, por amantes, por sistemas corruptos. La carta decía: durante años, fui una esposa leal, una hermana cariñosa, una mujer que confiaba, hasta que me enterraron viva. Me llamaron viuda mientras mi marido dormía en otra cama. Me llamaron loca mientras yo decía la verdad. Pero he aprendido que la verdad no necesita defensa cuando está respaldada por pruebas. He aprendido que la sangre no siempre une. A veces, también envenena. He aprendido que no todas las heridas son visibles y que hay lutos que no terminan con flores. Hay lutos que terminan con justicia. Esta historia no es solo mía. Es de todas las personas que han sido silenciadas por amor, por miedo,
o por vergüenza. Hoy os digo, hablad, luchad, no os calléis más, porque si la mentira es una sombra, la verdad es un fuego, y quema, y limpia, y duele, pero también libera. Los comentarios llovieron. Miles. Gracias por tu fuerza. Gracias por hablar por las que no pudimos. Gracias por sobrevivir. Lara no buscaba fama ni reconocimiento, solo quería ser libre. Y por fin, lo era. No volvió a casarse. Tampoco volvió a confiar de inmediato, pero empezó a construir algo diferente. Una vida donde no tuviera que explicar sus cicatrices, donde pudiera plantar amor en otros terrenos, lejos del barro que una vez creyó que era un jardín. Fundó una asociación de apoyo a víctimas de estafas emocionales y financieras. Compartía su historia en universidades, conferencias, redes sociales, no como una heroína, sino como un testimonio vivo de que se puede caer y volver a levantarse. Y si alguien le preguntaba si todo había valido la pena, ella respondía que no valía la pena perder tanto, pero que había valido la pena no perder lo más importante, su verdad. Porque al final, lo único que queda cuando todo se quema son las cosas que el fuego no puede tocar, el alma, la dignidad y el coraje de empezar de nuevo. Si te ha gustado esta historia, te invito a que dejes en los comentarios qué sentiste al escucharla. Y si has pasado por una situación similar de engaño, me gustaría que compartieras tu valiosa opinión. Muchas personas están pasando por situaciones similares. Esperamos que tu voz les dé vida. Comparte esta historia y sé parte del cambio. Recuerda decirme desde qué ciudad estás viendo este vídeo. Me sentiría muy honrada si me dejas un me gusta, compartes el vídeo con un amigo o familiar y te suscribes al canal. No te pierdas la próxima historia increíble que aparece en tu pantalla ahora mismo. Tenemos entretenimiento garantizado y exclusivo para ti.